Hola, hoy vamos a sumergirnos en el Currículo Nacional de Educación Infantil para explorar una de sus competencias clave. Y es que veremos cómo esa curiosidad infinita que tienen los más pequeños es en realidad la primera semilla del pensamiento científico. ¿Vamos a ello? Para empezar, creo que es fundamental que nos detengamos en esta idea, que es la que da sentido a todo el currículo. Fijaos bien, la palabra clave es acompañar. No se trata de dirigir o de llenarles la cabeza de datos, sino de estar a su lado mientras construyen su propio yo. Esta es nuestra brújula. A ver, seamos sinceros. A veces el currículo puede parecer un documento algo abstracto, ¿verdad? Lleno de términos como áreas, competencias, estándares. El gran desafío para cualquier docente es conseguir que todo eso cobre vida en el día a día del aula. Pues bien, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a ver cómo esa gran filosofía se convierte en acciones concretas que podemos impulsar y observar. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. Pero ojo, antes de hablar de ciencia, de experimentos o de hipótesis, tenemos que empezar por el principio. Y el principio de todo es la base sobre la que se construye cualquier aprendizaje, el desarrollo personal y social. El área de personal social es literalmente el cimiento de todo. Pensemos en ello. Un niño o una niña que se siente seguro, que confía en los demás, que empieza a entender lo que siente y a tener iniciativa, es alguien que se atreve a explorar el mundo. Sin esa seguridad emocional, la curiosidad no tiene espacio para despegar. Es la pista de lanzamiento para todo lo demás. Ahora sí, llegamos al corazón de nuestra exploración de hoy. Para entender de verdad lo que significa indagar científicamente en estas edades, primero tenemos que aclarar tres conceptos que el currículo usa constantemente. Es importante que todos hablemos el mismo idioma. El primer concepto es competencia. Una competencia no es simplemente saber algo de memoria, es mucho más. Es la capacidad de usar lo que sabes, tus habilidades y tu actitud para resolver un problema o lograr un objetivo en una situación real. Es el saber hacer. Luego tenemos las capacidades. Me gusta esta analogía. Si la competencia es la casa que queremos construir, las capacidades son los ladrillos, las ventanas, el tejado, son todos esos recursos, esas habilidades concretas que necesitamos combinar para poder levantar esa casa. Y por último, los desempeños. Y esto es quizá lo más útil para nuestro día a día. Los desempeños son las acciones que podemos ver y oír en el aula. Son esas pistas observables que nos dicen, «Hey, este niño está poniendo en juego esta capacidad, está construyendo la competencia». Y aquí es donde todo encaja. Aunque oficialmente esta competencia pertenece al área de ciencia y tecnología, en realidad sus raíces están hundidas en el área personal y social. ¿Por qué? Porque la indagación científica nace de la curiosidad, del asombro, de ese impulso por explorar que solo surge cuando alguien se siente seguro y con confianza. Vale, ya tenemos el mapa general y entendemos los términos. Entonces, ¿cómo se pone en marcha esta competencia? ¿Cuáles son las piezas de su motor? Pues vamos a ver que se compone de 5 capacidades esenciales. Esta es la definición oficial, la descripción completa de la competencia. Quedémonos con 2 ideas clave. Construir su conocimiento, o sea que son ellos los protagonistas, y a través de procedimientos propios de la ciencia. No se trata de memorizar, sino de aprender a pensar como un pequeño científico. Y esa construcción del conocimiento sigue un camino, un ciclo muy lógico que se articula en estas 5 capacidades. Todo empieza haciéndose una pregunta sobre algo, luego se piensa cómo responderla, se busca información, se reflexiona sobre ella y, finalmente, se comparte lo que se ha descubierto. Perfecto, ya tenemos la teoría clarísima. Ahora vamos a lo bueno, a bajarlo a tierra. ¿Cómo se manifiestan estas capacidades en el aula? ¿Qué podemos esperar ver en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años? Todo, absolutamente todo, puede empezar con una pregunta así. Una pregunta que nace de la observación, de la pura curiosidad. Ese es el pistoletazo de salida. Nuestra labor como docentes es reconocer el potencial que se esconde en este momento y saber acompañarlo. En esta tabla vemos la magia de la evolución en directo. Fijaos en la progresión. Con 3 años, la curiosidad se manifiesta en preguntas directas. Con 4, ya se atreven a proponer posibles respuestas. Y con 5, ya formulan hipótesis. Y lo mismo pasa con cómo obtienen información o cómo la comunican. Pasan de explorar con los sentidos a proponer planes y registrar datos. Esta guía es oro puro para saber qué esperar y cómo podemos ayudar en cada etapa. Y esto nos devuelve a nuestro papel, que como veis no es el de dar respuestas, es acompañar el proceso. Nuestra tarea es escuchar con atención, poner a su alcance materiales que les provoquen y hacerles esas preguntas clave que les ayuden a pensar y a conectar ideas. Somos facilitadores de su propio descubrimiento. Muy bien, ya vemos cómo florece la curiosidad. Pero claro, como docentes nos surge la pregunta, ¿y cómo sé si están avanzando? ¿Cómo mido este desarrollo? Pues para eso el currículo nos habla de estándares y de evaluación.
Es importante entender bien qué son los estándares de aprendizaje. No son una lista de cosas que hay que tachar, ¿de acuerdo? Son más bien como un mapa que nos muestra el camino del aprendizaje. Nos describen cómo evoluciona la competencia, con paradas cada vez más complejas, y nos ayudan a saber dónde está cada peque y cuál es su siguiente paso. Y este es nuestro destino, la meta al final de la educación infantil para esta competencia. Si os dais cuenta, es un resumen perfecto de todo el ciclo de indagación. Describe a un pequeño explorador en acción, que observa, se pregunta, busca respuestas y finalmente comparte lo que ha aprendido. Precisamente por eso, la evaluación no puede ser un examen al final del camino, tiene que ser formativa, es decir, una conversación constante. El objetivo no es poner una nota, sino entender dónde está cada niño o niña para poder ofrecerle el andamio justo que necesita para seguir construyendo. Y para terminar, ¿cómo podemos crear el caldo de cultivo perfecto para que todo esto ocurra? Pues aquí tenemos algunas claves. Necesitamos espacios y materiales diversos, por supuesto. Pero por encima de todo, lo que necesitamos crear es un clima de seguridad y confianza. Un aula donde preguntar sea más valioso que saber la respuesta y donde equivocarse no sea un fracaso, sino una oportunidad para descubrir algo nuevo. Y con esta pregunta os dejo, porque el currículo, al final, no está solo en los documentos oficiales, está vivo cada día en la curiosidad de los niños y las niñas. Solo tenemos que aprender a escuchar sus preguntas, porque en cualquiera de ellas puede esconderse la próxima gran aventura de aprendizaje del aula.